¿Cómo ha resistido el movimiento indígena a las políticas económicas del FMI y qué otros sectores se han unido a esta resistencia? Históricamente el movimiento indígena ha posesionado una postura política y económica en el Ecuador que ha llevado a generar condiciones de cambio en el Ecuador. Referente al tema económico hemos sido muy críticos y hemos sostenido con las luchas en las calles. Ese ha sido como un primer instrumento. Miremos lo que pasó en 1990, en el 99-2000, todas las eras del ALCA, de los TLCs, ahora que está en boga todos los ajustes estructurales del Fondo Monetario Internacional, nuestra primera forma de lucha ha sido en las calles. Segundo, una articulación, porque estas decisiones no han sido solo que afectan o benefician al movimiento indígena, sino a toda la población ecuatoriana, sobre todo en los sectores populares. Entonces, una segunda cuestión, lo que hemos hecho es convocar a los sectores populares del Ecuador, sean blancos, mestizos, cholos, montubios, indígenas, afros, que estemos pensando de una manera similar y en este caso en defender una forma de economía que debe ser sostenida aquí en el Ecuador. Una tercera forma de lucha que hemos hecho es incidencia institucional, a través de nuestros representantes en los diferentes estamentos del Estado. Uno de ellos, por ejemplo, en la Asamblea Nacional. Hemos tenido desbalances, pero sin embargo ha habido como en todos estos tiempos, a través de los asambleístas institucionalmente poder incidir en las decisiones de la Asamblea Nacional. Y un cuarto tema también ha sido un instrumento de diálogo. En los procesos de diálogo que siempre ha tenido el movimiento indígena, siempre hemos puesto alternativas a los modelos de ajuste estructural implementadas por el Fondo Monetario Internacional. Pero aquí también hay una decisión de los gobiernos de turno que muchas veces deciden ir en contra de las propuestas del pueblo ecuatoriano y deciden allanarse, agachar la cabeza frente a la imposición del Fondo Monetario Internacional, que viene acompañado de políticas públicas, políticas sociales, ajustes estructurales en derechos. Como movimiento indígena hemos estado en una lucha constante, en una resistencia, en donde en el 2019, 2022 hemos pasado ciertas dificultades haciendo movilizaciones, en donde el Estado con la fuerza pública nos ha recriminado, nos han asesinado a los verdaderos defensores cuando salimos a exigir, a reclamar el respeto a los derechos y el respeto también a la resistencia. ¿Cómo ve el movimiento indígena las alianzas con otros sectores sociales afectados por la austeridad? No es una posibilidad, es una urgencia. Debe concretarse esta unidad, ya que estos procesos de implementación de estas políticas no afectan, como dije, solo al movimiento indígena, sino a todos los sectores sociales extractos de la clase media y la clase baja. Pero en este proceso me parece importante puntualizar: la deuda que tenemos en los últimos años han servido para los intermediarios de las deudas, ¿cierto?, que sacan su ganancia, pero sobre todo deuda para pagar deuda. Entonces, el usufructo que genera a partir del endeudamiento de los ecuatorianos, el usufructo es el interés sobre interés. Entonces, si bien es cierto, en este momento, por ejemplo, el presidente Noboa celebra que haya dado el Fondo Monetario Internacional 4.000 millones de dólares, pero lo que no nos dice es que esos 4.000 millones de dólares va a servir para pagar los 4.800 millones de dólares. O sea, falta 800 millones de dólares más. Pero en ese proceso, lo que va a pasar es que para la siguiente administración, este capital se va a convertir con intereses en otro capital e intereses. Entonces se vuelven deudas impagables. ¿Quiénes se beneficiaron de la deuda? Jamás han dicho las autoridades del Estado. No ha existido en este caso de pronto una auditoría de las deudas. Por eso yo creo importante la deuda que en este momento se está teniendo el gobierno con el Estado, que endeuda a todos los ecuatorianos, pero para pagar deuda sobre deuda. Nosotros como pueblos y nacionalidades más bien exigimos a los deudores empresarios que no han pagado al Ecuador estando en el territorio nacional, o sea, han sido los que tienen más, los empresarios, el mismo presidente Noboa. Si pagara ese recurso, beneficiaría y sustentaría esta crisis que estamos atravesando. ¿Cree usted que sería beneficioso hacer transparentes los propietarios de la deuda externa para entender por qué los gobiernos priorizan su pago? Tiene que ser un principio fundamental. Los ecuatorianos debemos saber
¿A dónde fue a parar la plata? ¿Quiénes ganaron? ¿Quiénes fueron los beneficiarios? Ahora que los más de 62.000 millones de dólares dividamos para los 18 millones de ecuatorianos, cada ser humano, cada niño que nace en este país, ¿con cuánta deuda están haciendo? Entonces, lo mínimo, por principio de manejo económico en el Ecuador, debería haber una auditoría de toda la deuda. Y en esa auditoría demostrar quiénes son los beneficiarios. Y a partir de ello, tener un nivel de responsabilidad con la gente que no hemos beneficiado y que sean responsables los que se han beneficiado. Esto debería ser por justicia, más no por una imposición o de pronto que quieran ubicar porque somos críticos de este modelo neoliberal, este modelo económico, que nos acusen de terroristas o querer vincular con actos ilegales en el Ecuador, como hemos visto en estos últimos años. ¿Qué va a pasar con nosotros en el momento que salgamos a la calle? Para conversar, el diálogo, el llamado que el presidente está haciendo, pero mira, ¿con qué nos recibe? Con balas, con balas. Nos enjuiciarán, nos perseguirán, nos encarcelarán, nos asesinarán. ¿Cómo ven el nuevo acuerdo firmado por Noboa con el FMI? Lo que está claro es que vivimos en un sistema capitalista. El capitalismo, el sistema como modelo, en sí mismo es la crisis. O sea, el capitalismo es como la metástasis en un cáncer, ¿no es cierto? Jamás se va a poder resolver. Entonces, cuando intentan resolver un problema, sale otro problema. Y esto es permanentemente. Por ello se conoce, ¿no es cierto?, las crisis cíclicas, las crisis estructurales del capitalismo. Y para justificar o resolver el problema de esa crisis, ¿a quiénes traslada? Trasladan a los sectores más empobrecidos, a los sectores populares, por la cual el presidente de la República en este momento no va a resolver el problema ni del capitalismo, ni va a resolver el problema de la gente. Lo único que va a acabar haciendo es más condicionamiento para el Estado ecuatoriano. Y hay que decirlo con absoluta claridad. En más de 60 países del mundo que ha opinado el Fondo Monetario Internacional, los ajustes estructurales, en ninguno de los países ha funcionado la receta del Fondo Monetario Internacional. Por ello, desde el 2019 hasta nuestros días, desde la firma que tuvo Lenín Moreno, luego ajustado por Guillermo Lasso y ahora continuado con mayor vehemencia, con mayor fuerza por Daniel Noboa, lo que está claro es que el pueblo ecuatoriano hemos combatido a este modelo neoliberal porque no han entendido ni en las mesas de diálogo, ni en ningún lado, ni en las instituciones como la Asamblea Nacional, no han entendido, por la cual hemos demandado una lucha en las calles. Entonces, creo importante dejar con absoluta claridad, sobre todo a los sectores populares del Ecuador, lo que está haciendo el presidente de la República es la continuación de los dos últimos gobiernos, pero sobre todo en este momento allanando a toda la política neoliberal que ha venido intentando implementar desde el 2019. Y este nuevo acuerdo que se firma, entonces nos va a traer más violencia contra la mujer, más violencia contra las niñas, más inseguridad, más desempleo, más crisis económico y social. Esto no va a generar ningún desarrollo como supuestamente indica el presidente Noboa. Si destruimos todo el territorio, ¿dónde haremos chacra? ¿Dónde haremos nuestras viviendas? Porque de allí mismo cogemos los materiales para poder construir nuestras chozas. Y entonces el pueblo ecuatoriano queremos que se despierte. El gobierno nacional debe entender y crear otras políticas ante esta situación del extractivismo y buscar una solución ante la deuda externa que tenemos. ¿Considera necesario que los países ricos a los que Ecuador les debe perdonen su deuda externa, dado que la protección de la Amazonía, uno de los últimos pulmones del planeta, beneficia a toda la humanidad? Yo en la intervención del 17 de abril, en el Pleno de las Naciones Unidas, había puesto este mensaje. Los países del norte global, por principio, posética, posmoral, por todas las condiciones de afectación climática, por la presión económica generada por este modelo capitalista, generada en el medio ambiente a nivel global, deben condonar las deudas a los países del sur global. Y aquí no estoy hablando solo de Latinoamérica. El sur global significa África, los otros continentes, los otros países que están sometidos a una política global. Por lo tanto, reitero, por principio, posética, porque en este momento, imagínese, la madre tierra ya no da más.
Hemos consumido la capacidad que tiene 3 planetas Tierra, hemos consumido, por la cual en este momento no es un problema siquiera económico, porque de pronto se puede redistribuir en términos económicos. Pero ¿qué hacemos con las condiciones de la hecatombe global relacionado al medio ambiente, a la ecología, al clima? Eso no se puede resolver ni con plata, ni con oro, ni con nada. ¿Qué necesita en este momento? Es bajar las emisiones, parar este modelo económico y garantizar que el equilibrio en la madre tierra no pueda llegar a un punto de no retorno, que yo veo que ya es casi imposible este punto. Por la cual creo, en este momento, los países del mundo debemos estar exigiendo que esta condonación de las deudas debe ser por principio y por la obligación moral ética que tienen los países del norte global. Y aquí quiero manifestar también, y además de eso, si miramos con la manifestación oficial de la comandante del Comando Sur, ¿no es cierto?, de Laura Richardson, ella viene por 3 cuestiones al continente. 1, control de recursos naturales. ¿Qué está diciendo? Está diciendo que donde hay petróleo, donde hay minería, una condicionante para seguir dando créditos del Fondo Monetario Internacional es que los recursos naturales estén anclados a esta necesidad. ¿Qué significa? Van a arrasar con los territorios. Segundo, ¿qué está diciendo? Segundo, dice que los recursos estratégicos, el agua, el sistema hídrico, está uno de las reservas más grandes del mundo, está situado en el continente americano, en Guaraní, en los 3 países. ¿Qué significa? Que podría ser el colchón que se resolvería el problema del agua a nivel mundial. ¿Pero qué está pasando? Ellos no están viendo como un acceso de un derecho humano al agua. Están mirando como un negocio. Por ello necesitan controlar regionalmente. El tercer punto, necesitan al continente americano como un punto geopolítico, de disputa geopolítica, ¿no es cierto? Y por ello el Ecuador, las Islas Galápagos del Ecuador, necesita como un punto de referencia de disputa a nivel de la geopolítica. Por ello creo importante, ecuatorianos, nuevamente volver la deuda externa, el Fondo Monetario Internacional, la imposición, todo lo que tiene que ver con recursos naturales, recursos del agua, todo aquello tiene que decidirse soberanamente en cada país que contiene a nivel continental. A los que debe el Ecuador deberían al menos considerar al Ecuador por tanta violencia que han hecho en el tema ambiental, al menos decir que no paguemos, condonar esa deuda que tiene Ecuador con estos países, reconociendo que ellos destruyeron el hábitat de los pueblos y nacionalidades y que eso jamás lo recuperaremos. Más bien deberían darnos otras alternativas para que los pueblos y nacionalidades generen en sus propios territorios, asumiendo la autonomía propia, que nos condonen estas deudas grandes que tenemos, porque jamás vamos a poder pagar. Por ejemplo, el presidente Noboa está pensando ampliar las actividades extractivas, tanto petrolera, minera, maderera quizás, y entonces piensa que con ese recurso va a poder pagar. No lo va a poder pagar. Si esos recursos van, inclusive estamos llenos de corrupción y con los gobiernos, y entonces no se pagará ni la deuda, no se podrá ni resolver los problemas que están en el territorio. ¿Cuál es su mensaje para las poblaciones marginadas que resisten las consecuencias de acuerdos con instituciones financieras internacionales y son ejemplo de lucha y dignidad? Creo que en el devenir de la evolución humana, las clases populares, las clases sometidas, las clases subalternas, como se conoce a nivel global, somos los que producimos la economía real, ¿cierto? En el esclavismo pasó lo mismo. ¿Quiénes producían la cultura? ¿Quiénes producían la agricultura? Eran las clases subalternas, los esclavizados. Pero ¿quiénes se beneficiaban de lo que producían las clases subalternas? Los que dominan. En este momento estamos en lo mismo. Por lo tanto, creo importante, en este devenir de la historia de la humanidad, en este devenir de la historia de nuestro querido Ecuador, poblaciones completamente sometidas, creo que hay que dar un salto cualitativo. Hay que unificar las luchas. En este momento hay una planificación estratégica para ocultar, avasallar voces que vienen desde la izquierda. Y para eso está el servicio, ¿no es cierto? En términos ideológicos, los aparatos ideológicos como medios de comunicación, la instalación de estas ideas a través de la educación que ellos mismos imponen. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Tenemos que unificarnos en una lucha.
Y creo importante, al menos por un tema concreto, frente a la deuda, frente a la imposición del Fondo Monetario Internacional, todas las clases populares del Ecuador debemos unir como un solo puño. Y a partir de aquello, resignificar las luchas, dar un salto cualitativo y finalmente ser los que definamos sobre la vida de los que sostenemos la economía real en el Ecuador. Si tenemos que dar nuestra vida en esta lucha, lo haremos con la finalidad de dejar el mejor legado para las futuras generaciones. Por eso invito a todos los sectores sociales, al pueblo ecuatoriano, que luchemos, que resistamos ante estas políticas neoliberales, que cualquier gobierno que entre trabaje de acuerdo a la necesidad del pueblo ecuatoriano. ¿Por qué? Porque hemos sido olvidados cientos de años, pero nuestra lucha sí ha sido significante para a nivel nacional, a nivel del mundo, porque los gritos de la selva sí han sido escuchadas. En 2024, el gobierno ecuatoriano implementó diversas medidas de austeridad para cumplir con los compromisos adquiridos en el acuerdo con el FMI. Estas acciones se centraron en la consolidación fiscal y la reducción del déficit público. Entre las principales medidas adoptadas se incluyen reducción del gasto público. El gobierno se comprometió a disminuir el gasto en aproximadamente un 2% del Producto Interno Bruto, lo que implicó recortes en diversas áreas del sector público. Disminución de la nómina estatal. Se llevaron a cabo reducciones en la plantilla de empleados públicos, buscando reducir costos en el sector gubernamental. Reformas fiscales. Se implementaron ajustes en la política fiscal para aumentar los ingresos del Estado, incluyendo posibles modificaciones en impuestos y eliminación de subsidios. Hasta la actualidad, los fondos prestados por el FMI no han tenido un impacto tangible en términos de inversión pública que beneficie a la población. Esta lucha siempre continuará, es sagrado y auténtico.